Gracias por acompañarnos en Soluciones del 13. El impacto ocasionado por la pandemia y la exclusión financiera generada con la entrada en vigencia de la ley de usura ha ocasionado que muchas personas cuenten con menos opciones de financiamiento y que en los últimos años consideren los créditos gota a gota como una alternativa. ¿Qué opciones financieras existen en el mercado y cómo podemos evitar caer en préstamos informales? Para asesorarnos sobre este tema hemos invitado a José Pablo Jiménez, experto de Instacredit. José Pablo, bienvenido a Soluciones del 13. También muchísimas gracias por la invitación. José Pablo, iniciemos hablando un poco de más allá de tener ese crédito, ¿qué podemos hacer con respecto a la educación financiera? ¿Sería este el primer paso para poder hacerle frente a esa problemática de los préstamos informales? Sí, vamos a ver, la educación financiera definitivamente es una muy buena herramienta para todas las personas que están en un proceso o deciden o están buscando algún tipo de crédito o hasta han entrado en todo este mundo del gota a gota. No es la solución, porque tiene que ser una solución más integral, donde haya leyes más fuertes para el tema del gota a gota, donde haya un proceso en el sistema bancario que tenga mejores condiciones para las personas, que esto también va de la mano con una modificación en la ley de usura, definitivamente. Pero sí, la educación financiera es una muy buena herramienta, porque te pongo un ejemplo que me ha pasado. El tope, hoy en día, el tope lo establece el Banco Central. La tasa de interés máxima que puede cobrar una entidad financiera para un microcrédito, que son un crédito que está por debajo de los 690.000 colones, es una tasa anual del 54%. Me he topado personas que me llegan a buscar, me hablan, que le ofrecieron un crédito y me dicen, la tasa es del 15% semanal. Entonces, lo maquillan como algo barato, digamos, donde dicen tasa solamente del 15%, sin considerar que al momento de equiparar la tasa del Banco Central, que es 54, contra esta tasa que anualizada ronda como el 720%, es un mundo enorme de diferencia. O sea, terminas pagando en muchos casos más de 7 veces lo que terminaste adquiriendo en solamente un año. Entonces, una herramienta de educación financiera ayudaría a poder identificar estos tipos de temas desde un inicio y no terminar cayendo muchas veces por un engaño. Claro que sí, José Pablo. Bueno, una encuesta de la Universidad Nacional reveló que un 20,06% de la población invierte los recursos de un crédito en compra de comida y pago de servicios. Han cambiado la forma en que las familias ordenan esos recursos, porque antes decíamos, bueno, pedimos un préstamo para comprar un carro o una casa, pero para pagar servicios. Sí, este número es alarmante. O sea, yo lo vi y es bien, bien alarmante. Pero aquí también hay que entender por qué es que ese porcentaje está tan alto también. Porque lo que ha ocurrido, o sea, lo que yo he visto en los últimos años, es que las personas se han venido endeudando tanto que lo que tienen es que utilizar gran parte de sus recursos para pagar operaciones crediticias. Si lo ligamos con el tema del gota a gota, muchas personas tienen que agarrar sus ingresos y balancear en qué lo utilizo. ¿Le pago a la persona que me está amenazando de muerte o compro comida? Claramente lo que haces es voy, pago el gota a gota y después lo que sí necesito es ir a buscar algún tipo de recurso para poder adquirir la comida o poder cerrar el mes. Pero definitivamente lo que ha venido ocurriendo es un sobreendeudamiento de las familias y por ende no logran cerrar el mes y tienen que buscar algún tipo de financiamiento. También ha ocurrido algo que me ha parecido bastante irresponsable de muchísimos abogados en los últimos meses que he estado viendo, que están dando tips para no pagar el crédito y que ellos le ayudan a limpiar lo que es su historial crediticio. Eso es bien complicado, le ayudan a limpiar un poco lo que es la mancha, porque estás llevando a personas a que no incumplan con sus obligaciones. Y lo que ocurre con esto es que cuando van y realmente tienen alguna necesidad de un crédito, no la van a poder obtener, porque el banco se devuelve, ve su historial de comportamiento y lo que va a decir es, ok, esta deuda está prescrita, pero ¿qué me garantiza a mí que no va a pasar lo mismo con mi crédito? Y normalmente se le cierran muchísimas puertas. Entonces es muy, muy importante detenernos y tener un muy buen comportamiento de pago responsable para que cuando necesitemos dinero tengamos las puertas abiertas del sistema bancario. Para esto es prácticamente tener muchísimo orden, o sea, tener muy bien identificado cuáles son nuestras fechas de pago, tener muy bien identificado nuestros ingresos, cuánto va a ir para poder pagar este crédito y tenerlo ya sea en el calendario o en el teléfono o en notas, un recordatorio de cuándo tenemos nosotros
que pagar nuestro crédito. Bueno, y esos consejos de oro entonces que no nos pueden hacer falta, José Pablo. Acá creo que lo importante es tener, el consejo más vital es tener mucha disciplina y muchísimo orden. Es donde está la clave, o sea, no es necesario tener una super aplicación, no es necesario tener plantillas en Excel, o sea, con solo tener un cuaderno y lápiz donde nosotros vayamos escribiendo cuáles son nuestros ingresos y de forma diaria en dónde salen todos nuestros gastos, eso nos va a cambiar muchísimo nuestra salud financiera. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a encontrar oportunidades. O sea, hay muchos gastos que normalmente no identificamos o no somos tan conscientes, como normalmente llaman esos gastos hormiga. ¿Y cuáles son algunos ejemplos? O sea, hay días donde quizás nos levantamos un poco tarde y ya no pude tomar el bus, ya tengo que irme en Uber. Y como no me pude levantar temprano, quizás no me dio chance de hacer desayuno ni almuerzo, entonces tengo que comprar fuera. Y al momento en que nosotros empezamos a ser conscientes de esos gastos y hacemos la sumatoria total de cuántos se nos van en este tipo de gastos en el mes, vemos oportunidades de dónde recortar o dónde hacer ciertos cambios con algunas de las compras que nosotros hacemos. En ese momento nos va a permitir tener una reducción en nuestras salidas de efectivo y la oportunidad de empezar a buscar alguna forma de hacer pequeños ahorros mensuales, que cuando tengamos alguna emergencia recurramos a este ahorro y no tengamos que ir a buscar algún prestamista en donde ponemos en riesgo hasta nuestra vida. Muchísimas gracias, José Pablo, por asesorarnos en este tema y ayudarnos a tomar decisiones informadas. Con muchísimo gusto, para servirles. Continuamos con más de Soluciones del 13. Nos vamos a una nueva pausa comercial, pero al regresar le vamos a hablar de qué es el Easy Swapping y cómo puede afectarnos. En Soluciones del 13 promovemos su idea productiva y divulgamos buenas noticias. Escríbanos a solucionesdel13@sinar.go.cr.